listos para la siguiente conferencia aquí. Bueno, Es- charla más que nada. sí, sí, es una plática pues encaminada para que la gente pregunte sus inquietudes de por qué el tratamiento, qué es la magnetoterapia, cómo se conforma el tratamiento que el doctor Sodi Payares hizo desde el año de 1942 del siglo pasado. Ustedes dirán que si no, tuvo una Ujú. repercusión muy grande. Claro, yo creo que es importante hacer estos webinars porque creo que toda la comunidad terapéutica, todos los que están enfocados al área de la salud, necesitan conocer todas estas, no son alternativas, son como tratamientos complementarios a lo que hacen para brindar como mejores herramientas para la población, ¿no? Perdón, en eso tiene razón, porque antes de iniciar el tratamiento, el doctor mandaba hacer los análisis rigurosos, se hacía una historia clínica, eh, y después de preguntarle al paciente su sintomatología, pues se les mandaba a hacer estudios de laboratorio o de imagenología como resonancia magnética, pues todo dentro de lo que está aceptado. Ujú. La gran diferencia es de que él ya había iniciado desde hace muchos años el tratamiento, y pues lo que él sugería era activar o reactivar el metabolismo a nivel celular. Y como ya en el Instituto Nacional de Cardiología ya habían hecho trabajos muy importantes de investigación, pues sabían que tenían razón en muchos aspectos. Entonces, eso es lo que queremos, que las personas que nos hacen favor de acompañarnos, que vayan viendo realmente cuáles son los efectos del tratamiento, en qué consiste y sobre todo los resultados. Eso vale mucho la pena comentarlo porque últimamente están copiando mucho el equipo que nosotros iniciamos. Ujú. Sigo insistiendo en el año de 1982. Y el hecho que emita un campo magnético no quiere decir que van a tener los mismos resultados que nosotros mostramos en los libros. Yo tengo varios libros de magnetoterapia, de hecho, y también asistimos a un sinfín de congresos, no nada más en México, sino en Centroamérica, Sudamérica, Europa, y veíamos que los efectos de los aparatos que nosotros hacíamos en México junto con el tratamiento metabólico daban unos resultados espectaculares. Entonces, por eso estamos tan seguros de lo que estamos haciendo. Y sobre todo, después vino el doctor René Duque Colín, que desafortunadamente ya murió, lo mismo que el doctor Demetrio Sodi Payares, en el cual él era el director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y bueno, pues ahí comprobaron que los campos magnéticos pulsantes ayudan a la formación de células madre troncales, a neurotransmisores, mejora el aspecto de los genes y muchas cosas más. Inclusive se escribió por ahí un librito que se llama Inducción Magnética Transcraneal, que los autores son dos españoles, el doctor Isaac Túnez Viñana, que lo conozco, y el doctor Álvaro Pascual Leone, que el doctor Álvaro Pascual Leone es catedrático de Harvard, que es la bioquímica y la fisiología. Entonces, como ustedes verán, pues ha estado gente muy importante dentro de la investigación que se ha hecho en México. Y bueno, la grandísima ventaja es que el que hacía los aparatos soy yo, y los íbamos haciendo variaciones en intensidades, frecuencias, formas de onda. Y bueno, pues el aparato que hemos hecho, eh, que se han estudiado en varias universidades, que es otra de las grandes ventajas, siempre nos han dado muy buenos comentarios los investigadores. Entonces, pues es una de las ideas principales, que ahorita no voy a presentar nada académico, sino más bien cuál ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido
en cuanto al tratamiento de la magnetoterapia y del tratamiento metabólico. Muchas veces, aunque se tenga el conocimiento, pero hay una diferencia también muy sustancial entre el conocimiento y la experiencia. No siempre lo que dicen los libros es verdad. Muchas veces se tiene que estar haciendo cambios importantes o sustanciales. Y bueno, pues sigo insistiendo, quien ha mostrado los resultados importantes, porque la magnetoterapia pulsante inició en la ortopedia y la traumatología. Y ya después, aquí cuando nosotros iniciamos, pues nada más se empezó a utilizar en problemas de huesos, sino también en otras enfermedades. Y como se juntaban los tres capítulos, pues se obtenían resultados extraordinarios, sigo insistiendo. Pero la idea es que pregunten la experiencia que se han tenido en diferentes patologías, porque sigo insistiendo, están copiando tanto el aparato que muchas veces la gente que lo copia no tiene ni la menor idea, ni técnica, ni clínica, ni de investigación. Y nada más el hecho que crean que hay que acostarse, porque además el aparato en forma de colchón fue idea original mía. Ahora en todo el mundo me están copiando esa forma de colchón. Antes que nosotros iniciáramos los campos magnéticos, existía nada más el solenoide, que es el aro, pero pues nada más da en una zona determinada. Sin embargo, la colchoneta, pues nosotros vimos que estaba en todo el organismo, y obviamente pues gente que tenía artritis reumatoidea generalizada u osteoporosis también generalizada, muchas veces con el solenoide tendríamos que estarlo cambiando en la zona, en diferentes zonas. Sin embargo, la colchoneta, que nosotros, sigo insistiendo, hacemos variaciones para encontrar los resultados óptimos o máximos. Sin embargo, la última parte que se vivió con la experiencia fueron como 6, 7 años que todavía vivía el doctor Soy Payares. Hicimos un equipo con mayores intensidades y veíamos que funcionaba para problemas que le ayudaban mucho al paciente con cáncer. Y era impresionante la cantidad que llegaba a consulta con el doctor, porque efectivamente le estábamos ayudando mucho a los pacientes con este problema. Esa fue la última etapa. Murió el doctor, y el doctor René Drucker Colín, que ya tenía experiencia, siguió usando los equipos de campo magnético. Y el doctor Isaac Túnez Fiñana vino a estudiar un postdoctorado con el doctor René Drucker Colín aquí al Instituto de Fisiología Celular. Y fíjense ustedes lo interesante que le mostró el doctor Drucker al doctor Isaac Túnez Fiñana, los resultados que se están obteniendo a nivel experimental. Fíjense ustedes que hay mucha diferencia también entre lo que es la clínica y lo que es la experiencia a nivel básico o experimental, porque muchas veces este, se tienen o se obtienen resultados, muy buenos resultados, como lo muestran en el libro que se llama Inducción Magnética Transcraneal. Ellos lo utilizaron sobre todo para problemas de cabeza, porque acuérdense ustedes, el doctor René Drucker Colín estaba estudiando, o toda la vida se dedicó sobre todo al Parkinson. Y los campos magnéticos pulsantes ayudaban mucho al paciente, sobre todo con el temblor, se les iba disminuyendo, tenían mejor, la espasticidad iba mejorando. Y entonces empezaron a hacer un protocolo muy grande entre Isaac Túnez Fiñana y Álvaro Pascual Leone, que lo utilizaron para problemas cerebrales. Y bueno, ellos, en este libro que les comento, que además hicieron en un principio la experiencia con nuestros equipos, les sigo comentando que empezaron a demostrar que ayudaba para problemas de Alzheimer, Huntington, Parkinson, también para las personas que escuchan voces,
depresión y un sinnúmero de patologías encaminadas a la cabeza. Nosotros no tenemos esa experiencia o no tuvimos esa experiencia porque el doctor Sodi, pues obviamente se dedicó a otro tipo de enfermedades. Y él obviamente en un principio encaminó el tratamiento a problemas cardiológicos porque el doctor Sodi fue cardiólogo. Y la gente que no conozca cuál fue la trayectoria del doctor Demetrio Sodi Pallares, con quien tuve el honor de haber trabajado con él más de 20 años, pues fue una personalidad que estaba reconocido a nivel mundial, orgullosamente mexicano, y que trabajó en el Instituto Nacional de Cardiología a nivel de investigación, y los que desarrollan la electrocardiografía a nivel mundial, pues fueron precisamente el doctor Demetrio Sodi Pallares y colaboradores. La Escuela Mexicana de Electrocardiografía, por primera vez en el mundo venía muchísima gente a estudiar a México la electrocardiografía. Y todo se basaba en el aspecto de la cardiología, sigo insistiendo, y pues ellos veían que tenía una relación muy estrecha entre lo que es la formación del electrocardiograma y lo que es el movimiento de los iones. Por eso le daba mucha importancia a la alimentación. Realmente el que nos forma esa diferencia de potencial o voltaje en el organismo y en lo particular en todas las células, pues es precisamente la energía cinética que tienen esos iones. Los más importantes son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Entonces, de hecho, el electrocardiograma y el electroencefalograma, pues es exactamente lo que les estoy diciendo yo. Es el intercambio que tienen los iones dentro y fuera de la célula. Y eso se basa en la energía cinética y obviamente cuando entra mayor cantidad de sodio a la célula, empieza a bajar esa diferencia de potencial, esa energía eléctrica y empiezan los problemas de salud de acuerdo a lo que comentaba el doctor Demetrio Sodi Pallares. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, me interesa que me vayan preguntando, por favor, porque les digo, ahorita lo que me interesa es que ustedes vean, está hecho esta plática para ustedes, para que nos puedan preguntar cuáles han sido los resultados en diferentes patologías. O en la mayoría, porque sería muy presumido hablar de que pues, sabemos todo lo de las patologías, y pues no es así. Tenemos obtuvimos muy buenos resultados en algunas enfermedades que se creen incurables dentro de la medicina tradicional, y sin embargo, con el tratamiento que nosotros desarrollamos, pues vimos que tenían muy buenos resultados. Entonces, sigo insistiendo, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar. Que la licenciada... Ingeniero, Sí, pues yo sí voy a aprovechar porque creo que para que este webinar sea funcional, sí es importante que aclaremos como todas nuestras dudas o todas las sí, dudas claro. que ha habido a lo largo de todo este tiempo que hemos manejado este tratamiento. Eh, a mí sí me surge una duda y sí se la quería preguntar desde la sesión pasada. ¿Qué Sí. pasa con las enfermedades autoinmunes? Bueno, ¿Qué tan beneficioso ha sido el tratamiento o qué resultados han tenido ustedes con el tratamiento? acuérdese usted que principalmente todas las enfermedades, sigo insistiendo, y no nada más el doctor Sodi se basó en eso, sino también hubo otro doctor de origen americano, escribió un libro extraordinario que se llama The Body Electric, donde él habla acerca de cómo el organismo se empieza a recuperar maravillosamente cuando empieza uno a mejorar la diferencia de potencial. Y entonces, obviamente, también las proteínas son las inmunoglobulinas, que si no hay una buena formación de energía,
lo que son las proteínas ya no se enlazan correctamente bien. Y generalmente en las proteínas están también el potasio. Cuando se empiezan a desnaturalizar, entonces las proteínas se empiezan a desnaturalizar cuando hay despolarización a nivel de lo que es la célula, y obviamente pues empieza a fallar pues muchas cosas, lo mismo que ocurre en el corazón, en el cerebro, en el músculo y en todas partes. Tan es así que si no fuera, no se hubieran obtenido los resultados que se muestran en el libro que escribió el doctor Sodi, que yo le ayudé, que se llama Magnetoterapia y Tratamiento Metabólico. Generalmente, este, el metabolismo a nivel celular, sigo insistiendo, tiene que trabajar con estos 4 iones, y de acuerdo a lo que decía el doctor, cuando el sodio, que es su reino dentro de la célula, perdón, fuera de la célula, y el potasio el reino está dentro de la célula, cuando el ion sodio empieza a invadir al reino de la célula, que se mete en mayor proporción, entonces empieza a bajar esa diferencia de potencial, porque acuérdense ustedes que la bomba de sodio y de potasio es electrogénica, es decir, ayuda a la formación de la electricidad. Y si no empieza a trabajar correctamente bien, esa diferencia de potencial empieza a trabajar o empieza a bajar mal. Se empieza a bajar, por ejemplo, en el caso muy particular del corazón, que tiene menos 90 milivoltios, de acuerdo a lo que decía el doctor, y cuando empieza a bajar a menos 80 o a menos 70 milivoltios, aumenta el automatismo, de acuerdo también a lo que decía el doctor, y entonces en el corazón se puede reflejar como una extrasistolia o una taquicardia. Entonces, la dieta que él diseñó en el año de 1943, que además de eso, eh, acuérdense ustedes que cuando no se obtienen ni resultados en lo que es la medicina tradicional, lo mismo que le pasó a otro médico en Estados Unidos, que hicieron casi a la par una dieta baja en sodio y alta en potasio, que en un principio no sabía que era una dieta baja en sodio y alta en potasio, porque cuando regresa de los Estados Unidos de estudiar la electrocardiografía en Ann Arbor, Michigan, pues entonces el doctor Sodi, cuando regresa, se encuentra que su mamá, enferma del corazón con una insuficiencia cardíaca y un bloqueo de rama izquierda en el corazón. Acuérdense ustedes que el bloqueo de rama izquierda en el corazón es que no se está haciendo correctamente bien ese voltaje. Entonces, obviamente, tienen problemas los pacientes, muy importantes. Si ya de por sí el pronóstico con la insuficiencia cardíaca era grave, aunado con el bloqueo de rama izquierda en el corazón, pues a la mamá le daban nada más 3 meses de sobrevida, de acuerdo a lo que comentaba el doctor. Entonces, este, yo espero que no me haya salido de la pregunta que me hizo, y espero que haya quedado contestada de lo que es la importancia de la repolarización, porque como él decía, siempre daba un aforismo de Heráclito de Éfeso y decía, la verdadera sabiduría consiste en que todas las cosas están dirigidas por todas las cosas. Es decir, todo hay una conexión o interconexión en el organismo. Y obviamente, pues eso, al mejorar el metabolismo a nivel celular, pues empiezan a mejorar muchas cosas. Sigo comentando lo de la enfermedad del doctor. Entonces le preguntó al doctor Ignacio Chávez, el que funda el Instituto Nacional de Cardiología, que era el médico tratante de su mamá, y ya les comenté que le daban nada más 3 meses de sobrevida. Tenía hinchazón muy importante que le llegaba hasta, de acuerdo a lo que le decía el doctor, hasta el vientre.
retención de líquidos muy importantes. Obviamente la señora daba algunos pasos y venía de la disnea importantemente. Y después, cuando la acompaña la mamá al- a la consulta, le pregunta que para qué le daban esos diuréticos, porque le daban los diuréticos mercuriales, que la deshinchaban, pero que la dejaban con calambres muy fuertes, muy dolorosos, de acuerdo también a lo que comentaba el doctor. Entonces, viendo esa situación, cuando están ya en consulta, le pregunta al doctor Ignacio Charles que para qué le daban esos diuréticos mercuriales. El doctor Ignacio Chávez le contesta que era para sacar la sal que daba esa hinchazón tan rebelde. Y entonces le argumenta el doctor, ¿y entonces por qué le permiten comer con sal? Eso lo platicaba en todas sus conferencias que daba el doctor, tanto en México como en el extranjero. Entonces, saliendo de consulta, va a ver a uno de sus profesores que estaban también ahí en el Instituto Nacional de Cardiología y empezó a preguntarles que si no tenían algún libro donde ya venían el estudio de los alimentos que tuvieran las cantidades de sodio. Porque acuérdense ustedes que la sal es cloruro de sodio. El doctor Sodi siempre hablaba acerca de que el exceso de sal es la culpable. Realmente el culpable, nada más que lo hacía para que la gente identificara al enemigo, realmente el culpable es el sodio, no nada más el cloruro de sodio o la sal común y corriente. Acuérdense ustedes que el sodio lo meten generalmente en los alimentos que están procesados para que los puedan conservar. Y acuérdense ustedes, existen los conservadores como es el benzoato de sodio, el glutamato monosódico, la sal común y corriente, que es cloruro de sodio, el nitrito y nitrato de sodio. Pero aquí lo que realmente es el enemigo es el sodio, no nada más como sal común y corriente. Porque muchas veces cuando el paciente comienza a tener el tratamiento, generalmente dice que el paciente que no come sal, y a lo mejor tendrán su verdad porque ellos piensan que tomar o no tomar el salero que está en la mesa es comer o no comer sodio. Sin embargo, no es así. Los jamones, los quesos, los embutidos en general, pues tienen una cantidad de sodio muy importantes y eso hace que se bloquee la bomba de sodio y potasio y obviamente eso es lo que hace que no baje la diferencia de potencial o voltaje y entonces empieza a haber problemas de retención de líquidos dentro de la célula. Y acuérdense ustedes que todas las enfermedades, sin excepción, empiezan con retención de líquidos. Hasta ahorita no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Y hay dos preguntas en el chat, ingeniero, y de hecho tenemos la manita levantada de Laura. No sé, Laura, si quiere abrir su micrófono o leemos su pregunta. La leemos. Este, Hola, buenos bueno, días. ahí está. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctora en medicina china, Laura Olivia Cortés Cervantes, a sus órdenes. Sí, doctora. Gracias por esta conferencia. No, con mucho Y gusto. una de las preguntas, estoy oyendo precisamente ahorita la parte del sodio tan importante, de lo que usted menciona. Y pues uno de los pacientes que acabo de tener ha pasado recientemente por un microinfarto. Sí, Tiene una psicosis de miedo, paciente de 68 años, sexo masculino, sí, doctora. con con un nivel de estrés tremendo, eh, la actividad laboral, al ser abogado penalista, de 20 horas aproximadamente diarias, y eso pues yo creo que lo llevó a esto. Sí, claro. Tiene que cambiar unos hábitos alimenticios fatales, y bueno, hemos tratado de ayudarlo, como todos sabemos,
pero esta resistencia al cambio de alimentación en los pacientes es una lucha constante porque están en el entendido de que precisamente el motivo que los llevó a esto es ese nivel de estrés, ese poco sueño, ese momento que nunca tienen de descanso porque siempre siguen pensando y en fin. Pero la alimentación, que es lo que pudiese ayudarlos en una manera circunstancial, no sucede. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque no sé, pero el chiste es que me encantaría conocer una dieta que pudiera ayudarlos, pero a manera de, porque no es el único paciente, tengo N pacientes en la misma situación, simple y sencillamente. Los propios doctores, los propios sanitarios que están en los hospitales, tenemos un sinfín de médicos que no tienen descanso, que están en un nivel de estrés, horas laborables al día de 20, 23 horas, duermen 2 horas, media hora, a veces sí. Entonces digo, caray, por lo menos ayudémonos con la alimentación. Sí, pero Entonces, usted ha visto, perdón que le interrumpa, que generalmente este, pues salen a la calle donde venden tacos y cosas así. sí, exacto, exacto. Entonces, eso es. Y por un lado, pues algún libro que usted me recomiende si viene con todo este nivel nutricional que ellos requieren, algo que ustedes hayan hecho. Sí, cómo no. Y cabe la posibilidad de que estas personas, a través del tratamiento de ustedes, puedan regenerar esa parte que ya está dañada en un momento dado, en el caso de un microinfarto. Sí, de hecho, el doctor Sodi escribió 19 libros sobre electrocardiografía, porque sigo insistiendo, el que desarrolla la electrocardiografía a nivel mundial fue él. Y Ujú, entonces, pues, el que conocía mucho en el aspecto del corazón, pues, también era el doctor Sodi. ujú. Y bueno, el infarto generalmente viene, de acuerdo a lo que lo que él comentaba, que muchas veces no viene porque esté obstruido el vaso, sino que más bien es porque lo que acaba de comentar usted, la adrenalina. Claro. Usted sabe muy bien que los trabajos de Hanselli inclusive hablaban de que daban microinfartos en el corazón, a nivel experimental otra vez. Y ellos podían, de acuerdo a lo que comentaba el doctor Hanselli, hizo experimentos en ratas donde las ponía a comer alimentos con exceso de sodio y las ponía que el perro la estuviera molestando, tenía el estrés y se venía el infarto con coronarias totalmente limpias. Y lo mismo que está pasando con los muchachos que muchas veces están en los juegos de fútbol, pues usted dirá que sí tienen las coronarias obstruidas. Entonces él decía que generalmente los infartos vienen por el estrés. De hecho, muchas veces las personas cuando llegan a tener un mal momento, les viene el infarto. Y hay un libro donde hicieron a nivel experimental también lo mismo que en Hanselye, lo de las coronarias, y hablan que realmente existen dos tipos de infarto, uno dado por lo que es el coágulo, y la otra que se conoce como miocitólisis coagulativa, que viene dado precisamente por el estrés. Entonces, aquí de lo que se trata precisamente, porque el doctor Sodi tuvo varios pacientes ya adultos que les había dado infartos y los sometía a la dieta baja en sodio y alta en potasio, porque esa es otra de las cosas, la mayoría de la gente se va por el sabor, no porque estén comiendo correctamente bien. Y dentro de lo que sabemos, pues también estamos nosotros diseñados para estar comiendo alimentos naturales, no alimentos artificiales que ya están muy procesados o están industrializados. Nosotros estamos diseñados porque también tienen una diferencia de potencial o un voltaje, lo que son las frutas y las verduras. Entonces, lo que hace cuando hay una buena polarización, esa diferencia de potencial trabaja correctamente bien y el organismo humano es capaz de autorregenerarse, pero hay que darle lo necesario.
Y dentro de lo necesario, de acuerdo también en el libro de Fisiología de Borón, habla de que cuando existe mayor diferencia de potencial en las células que es en el corazón y en el cerebro, eh, porque son potasio dependientes. Entonces, como usted verá, el potasio y el magnesio son dos elementos extraordinarios. Desafortunadamente, sigo insistiendo, en los alimentos que están procesados tienen tanto poco sodio, perdón, poco potasio y poco magnesio y tienen mucho sodio. Generalmente en los alimentos que se tienen, les dan una tabla nutricional o nutrimental y ponen las cantidades de sodio. Si ustedes se fijan, no les dicen las cantidades de sal, les ponen las cantidades de sodio. Y entonces, como muchas veces el sodio está, está, el sodio está, en mayor proporción en los alimentos que están industrializados, pues eso hace que no trabaje bien las células. Y sigo insistiendo, empieza a bajar el pH, que es tan importante, porque no hay una buena oxigenación, ¿sí? No hay una buena oxigenación y no, al no haber una buena oxigenación, pues obviamente empieza la producción de ácido láctico. Y la oxigenación, pues no te está dando correctamente bien y empieza a fallar todo, no nada más el pH. Empieza a bajar también. Acuérdese usted que aquí le voy a dar una similitud para que tengamos una idea un poquito más clara. Generalmente, cuando empieza a haber alguna enfermedad, lo primero que empieza a aumentar, de acuerdo a la experiencia que decía el doctor, es el colesterol y los triglicéridos. Claro. ¿Por qué? Porque no empieza a haber una buena oxigenación. Y para que se quemen correctamente bien las grasas, se requieren 23 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Ok. Y las grasas nos dan 138 moléculas de ATP. Es tan importante la energía. Eso es en un proceso normal. Y en el caso de las grasas se requieren única y exclusivamente 6 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Entonces nos dan 38 moléculas de ATP. Entonces, como usted puede ver, las que nos dan más energía son las grasas, pero para eso se requiere oxígeno. Oxígeno que no se obtiene. No es porque no hay en el medio ambiente, sino que no se está absorbiendo y absorbiendo correctamente bien en el organismo. Y eso es lo que nos va a hacer que no haya un buen metabolismo y empiezan a subir colesterol y triglicéridos. Hicieron un protocolo en el cual sometían al paciente con la dieta baja en sodio y alta en potasio y el colesterol y los triglicéridos se empiezan a bajar o se empiezan a normalizar entre 20 días y un mes. Fíjese usted. Lo mismo la presión arterial. Ningún antihipertensivo funciona porque es a nivel metabólico lo que está fallando, a nivel energético. Entonces, mientras no se bajen las cantidades adecuadas de sodio, de sal, pues entonces no mejoramos nada. Y lo que les estaba comentando acerca de la tabla nutricional, generalmente se pone 600, 700, 800, 1200 miligramos de sodio. Y la gente ni le entiende, ni le interesa muchas veces. Pero es un error fuerte, porque por cada 400 miligramos de sodio equivale a 1 gramo de sal común y corriente. Si nosotros tenemos 800 miligramos en un alimento, pues obviamente esos son 2 gramos de sal que usted está comiendo. Y de acuerdo a lo que decía el doctor, que para que no se tenga ningún tipo de enfermedad, se tenía que consumir en el día de 3 a 5 gramos de sodio. Pero con esta modernidad se están consumiendo entre 20 gramos a más. Entonces el metabolismo se empieza a Qué detener. barbaridad. ¿Cómo Sí. ve? No, pues no. Con razón, de ahí viene todo el desarrollo de la enfermedad. Claro. Y más interesante todavía, doctora.
Más interesante todavía. No sé si usted haya escuchado lo que es el potencial de acción transmembrana, Sí, pero claro. en el potencial de acción transmembrana, en la fase cero, entra el sodio. Sí. En la fase uno el cloro, en la fase 2 el calcio y en la fase 3 el potasio. ¿Sí? Pero en la fase cero es donde hace sus trabajos el sodio. El sodio entra con todo y la glucosa. Ujú. ¿Sí? Si hay despolarización, pues obviamente la glucosa no entra. No nada más es por la insulina. Claro. ¿Vamos entendiendo más el problema? Sí, por supuesto que sí. Y entonces, obviamente, también mete aminoácidos, el sodio. Y si está bloqueada la bomba de sodio y de potasio, ¿cómo quieren que haga su trabajo? No, pues no. Ahí viene ya el Debe de problema. haber poca ingesta de sodio, De poca sodio. Claro, ingesta de potasio. claro. Entonces, ¿cómo quieren que se defienda el organismo? Sobre todo en las personas adultas, que lo que también activa el metabolismo es el moverse o es la actividad física. Claro. Con todo el respeto, la mayoría de la gente grande, Sedentaria. sí, así es. Y entonces, pues se van atrofiando músculos y todo, porque el músculo también es dependiente del potasio. ¿Sí? No, sí, 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 eso sí. Entonces, pues no hace sus trabajos correctamente bien. Mire, tan es así que, por ejemplo, el doctor cuando inició el tratamiento, con pacientes con isquemia que dicen que la isquemia no se quita, ¿verdad? Que no tiene cura, la isquemia en el corazón o en el cerebro o en el hueso, porque pues la isquemia no nomás está en el corazón. La isquemia es por falta de oxigenación o porque no hay una buena irrigación sanguínea. Es así como se define. Y entonces, cuando se sacaba el electrocardiograma, sobre todo en B5 y B6, esa isquemia se da ahí y quiere decir, sigue insistiendo que no hay una buena oxigenación. Se le da la dieta baja en sodio y alta en potasio. Cuando inició nada más con la pura dieta, se quitaba aproximadamente de 6 a 7 meses. Esa onda T que generalmente en B5 y B6 está aplanada o está hacia abajo, que es lo que se da el diagnóstico de isquemia en el corazón, la onda T subía en B5 y B6, queriendo decir que el paciente estaba reaccionando. Claro. Y entonces, cuando hicieron el segundo capítulo, que fue en el año de 1960, que es la solución polarizante, que es un compuesto de un suero glucosado con insulina y potasio. ¿Sí? El potasio, perdón, la insulina lo que hace ahí es forzar a que entre el potasio. Y como son antagónicos el sodio y el potasio, cuando entra el potasio empieza a sacar el sodio. Y como empieza a sacar el sodio, empieza a sacar también con todo y agua. Porque acuérdese usted que generalmente el sodio, cuando empieza a entrar a la célula, entra con todo y agua, Ujú. en sus canales voltaje dependientes. ¿Sí? Sí. El potasio también tiene retención de líquido no tan importante como el sodio, pero en su canal voltaje dependiente donde entra el potasio, hay como unas rejas alrededor de él que nada más permiten entrar el potasio solo y no con agua. Pero en el caso del sodio sí. Entonces entra mayor cantidad de sodio y empieza a haber mayor cantidad de retención de líquidos. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve? No, pues resuelto el asunto. Aquí todo está en la alimentación, en la ingesta Claro, que se tiene de los niveles claro, de sodio y potasio. claro. Y Y como, magnesio, obviamente, claro, magnesio claro, pero importantísimo. también el magnesio entra con todo y sodio. Claro, Entonces, claro. si no hay una buena diferencia de potencial o un buen gradiente, que así se llama, que son fuerzas, entonces
pues no puede entrar ni el magnesio, ni los aminoácidos, ni nada. Ni nada. Perfecto. Entonces, Doctor, ¿nos puede dejar después sus datos, dónde podemos recurrir a usted, dónde podemos verlo, el tratamiento? Yo estoy en la ciudad de Puebla, a sus órdenes, sí, y, doctora. y en Ciudad de México, eh, ¿dónde se le puede ver? Porque este paciente viene de Ciudad de México, pero bueno, tengo N número de que me encantaría que pudieran accesar al tratamiento de ustedes. Yo ahorita se los puedo ir comentando y con mucho gusto, pues también usted lo puede ir haciendo. La dieta, si quieren, yo ahorita se las puedo ir explicando, Sí, por favor, muchas gracias. para que también ustedes puedan hacer el tratamiento, porque pues de eso se trata, hacer escuela y de que también ustedes lo empiecen a hacer. Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Entonces, para que vean que el tratamiento que inclusive nosotros estamos eh, dando a conocer, bueno, el doctor Sodi pues, dio un sinfín de conferencias tanto en México como en el extranjero y tuve la oportunidad de haberlo acompañado a todas partes del mundo. Y fíjense ustedes que el campo magnético que nosotros iniciamos en el año de 1982, que fue la tercera parte del tratamiento, pues en un principio no sabíamos muchas cosas, pues sabíamos lo que era un campo magnético, a qué se debía, y sería presumido desde el punto del nivel de la física decir, pues a qué se debe. Todavía hay teorías acerca de lo que es el campo magnético y que por qué se forma. Y obviamente eso también está pasando de que es por la formación de la energía cinética que se forma el campo magnético otra vez. Y la energía cinética se requiere en las células que se le conoce como energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs es la energía necesaria para que se hagan las funciones correctamente bien de todas las células. Entonces, si no hay una buena energía, es porque no se está formando correctamente bien el ATP. Y el ATP es dependiente del voltaje. Y como nosotros estamos mejorando la diferencia de potencial o voltaje por medio de la alimentación, porque al nosotros hacer el proceso inverso, si lo que está ayudando a la despolarización es el exceso de sodio que entra en mayor proporción dentro de la célula y me saca el potasio. Lo mismo sucede en el paciente con insuficiencia renal. Generalmente el paciente con insuficiencia renal tiene el sodio bajo y el potasio alto. Y entonces la interpretación que le dan los médicos que no conocen el tratamiento metabólico es como hace falta sodio, pues hay que aumentarle las cantidades de sal y de alimentos que tengan sal y hay que prohibirles los alimentos que tienen potasio porque está alto el potasio, como son las frutas. ¿Sí? No se están dando cuenta que hay mayor despolarización y al ver mayor despolarización entra mayor cantidad de sodio, baja el sodio y me empieza a sacar el potasio y sube el potasio. Entonces lo que tienen que hacer es bajar el sodio y aumentar el potasio, porque mientras no se baje correctamente bien el sodio, el potasio no tiene la posibilidad de entrar y no va. Ahorita vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por ahí tenemos otras preguntas, ¿no, Pau? Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. Sí, no, gracias a usted. Y ahorita les explico con mucho gusto la dieta. ¿No? Seguimos entonces, porque yo veo ahí unas como que levantaron la mano o seguimos. A ver, ahí me pregunta Raúl Álvarez, a ver si puede abrir su micrófono y que mejor me pregunte por micrófono, por favor. Si gustas Doctor, preguntar, buenos Raúl. días. Sí, Yo, dígame. yo quisiera, soy nueva en esto, doctor. Ujú. Gracias por su plática, muy interesante.
Me gustaría saber cuál es la diferencia, doctor, de un campo magnético pulsante y un par biomagnético como los manejaba el doctor Goiz. Muchísima diferencia. Interesante su pregunta, muchísima diferencia. ¿Quiere que se lo explique desde el punto de vista de la física o de los resultados? Porque Eh, para hablar de Pues, esto hay pues mucho. no sé, para una persona común y corriente como yo, que lo podamos entender. Bueno, se los voy a explicar muy sencillo, porque digo, hay conocimiento que puede partir de física, fisiología, bioquímica y muchas cosas. Pero bueno, se lo voy a explicar con mucho gusto. Hay mucha diferencia. Yo no quiero decir con esto que a lo mejor el imán tenga alguna cierta propiedad que ayude un poco al paciente, no se puede negar. Desde el punto de vista de la física, el imán es un campo magnético puro, ¿sí? Precisamente cuando Faraday hizo las experiencias que se conoce como inductancia de Faraday, pues tenía que moverlo. Y cuando se mueve el imán, no nada más se forma el campo magnético, sino que ese movimiento nos hace que se forme un campo eléctrico. Y hay mucha diferencia entre las partículas, porque para que se forme la energía, trabaja sobre las partículas, ¿sí? Y entonces las partículas que están en estado estacionario, que hay, no hay energía cinética, que se necesita la energía cinética. El movimiento es importantísimo para todo. Entonces, las partículas que están estáticas, que es cuando hay una enfermedad, no las mueve un imán, las mueve el campo eléctrico, ¿sí? Pero tienen que estar cargadas. Acuérdense ustedes que aquí estamos hablando del sodio, del potasio, del magnesio y del calcio como ion, no como átomo. Y el ion es cuando tiene un electrón que no tiene su última capa. Cuando ya se convierte en ion, ese ion es capaz de moverse dentro de un campo eléctrico. No sé si me estoy explicando porque no lo puedo explicar de otra forma, porque es física. Y Sí, 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 lo entonces, entiendo. bueno, digo qué bueno porque si no, trataría de explicarle de otra forma. Y entonces, se necesita mucho la energía cinética, porque si no hubiera energía cinética, no habría vida, no habría formación de diferencia de potencial ni nada. Entonces, en el caso muy particular de los huesos, se necesita sobre todo el campo eléctrico, que es el que nos da el fenómeno piezoeléctrico. Y el fenómeno piezoeléctrico es muy importante para la formación de huesos, ¿sí? Anteriormente se creía que el hueso era algo inerte, y no, el hueso es impresionantemente. Lo mismo tiene su metabolismo. También Avioli, uno de los grandes que conoce en lo que es el metabolismo del hueso, hablaba que se requería una gran cantidad de potasio y de magnesio y disminuir las cantidades de sodio y de calcio, porque generalmente el calcio es lo que le dan a las personas y lo que se debe de dar es una mejor cantidad de magnesio para activar el metabolismo. Y entonces, volviendo otra vez a usted a la pregunta, tiene propiedades, con esto quiero decir que tiene propiedades más importantes un campo electromagnético que un imán. Y los resultados que nosotros mostrábamos, bueno, pues ahí están los resultados desde el punto de vista clínico, cómo mejoraban los pacientes de artritis reumatoidea. Inclusive el doctor Sodi salvó a 19 pacientes de trasplante de corazón con cardiomegalia grado 4 y muchas veces pues dependía de cómo estaba el paciente o el corazón y se podía reducir casi, algunas veces casi a lo normal y algunas otras veces a lo normal el corazón.
En el caso de la valvulopatía, pues ahí es otro mecanismo, ahí es mecánico. Mejoraba mucho el paciente nada más con la pura dieta. Y lo mismo sucede con la hipertensión pulmonar. El paciente puede mejorar muchísimo nada más con la dieta. Por eso les digo que ya se había hecho en un principio a nivel experimental y por eso estaban seguros qué tipo de fenómenos ocurrían para que viniera alguna enfermedad. Y el doctor Edmundo Calva, que es bioquímico, no sé si haya muerto porque ya es grande y todavía vivía, él les ayudaba a hacer los trabajos a nivel de la bioquímica. Entonces, por eso estaban tan seguros que efectivamente el exceso de sodio, porque también hay que tomar un poco de sal, ¿verdad? Porque si no puede también haber hiponatremia y eso también puede tener efectos negativos hacia la salud. Entonces, sí, tiene mucha diferencia un imán versus un campo magnético pulsante. Y les sigo insistiendo, había resultados extraordinarios, por ejemplo, en el tinnitus, que se supone que tampoco funciona nada con el campo magnético, lo podemos quitar. Neuralgia al trigémino, que también es muy difícil, también se puede quitar. Entonces, no sé si haya contestado su pregunta. Sí, doctor, sí la respondió correctamente. Oiga, doctor, entonces, por lo que entiendo, este, en problemas de osteopenia, osteoporosis, es un resultado maravilloso con estos Claro, campos. claro, porque, mire, para activar el metabolismo del hueso, eso también ya ha habido estudios, hay que bajar el sodio. Y la mujer tiene que caminar, trotar o correr. Y como hay una elongación cuando uno camina o trota, hay esto en el hueso. Y entonces este movimiento hace que haya una polarización más importante en el hueso y empieza a trabajar todo el metabolismo. Entonces, si tienen osteopenia o tienen problemas de osteoporosis, pues el paciente va mejorando mucho. Lo mismo sucede, ustedes lo han visto, que los pacientes que tienen problemas de presión arterial o hipertensión, hacen ejercicio, como están mejorando el metabolismo, empieza a mejorarse también la hipertensión. ¿Sí? Lo mismo sucede con el paciente diabético. Oiga, doctor, entonces, para cada patología es es un tiempo diferente en los campos pulsantes o todos Generalmente son... nosotros hicimos un protocolo y lo mejor Ujú. que vimos es que el paciente debe de estar 2 horas porque hay un fenómeno en física que se le conoce como saturación magnética, es decir, el tiempo que se tiene que tener a un objeto o la persona en un tiempo determinado. Entonces nosotros vimos que lo óptimo para que el metabolismo mejore y el paciente empiece a mejorar más rápido y necesite menos número de sesiones son 2 horas, porque nosotros empezamos a hacer protocolos tanto de intensidades como de tiempos. Y entonces hacíamos las comparativas y veíamos que iba mejorando mucho más deprisa en 2 horas que en 1 hora o en hora y media. Hay Oiga, oiga, casos, doctor, y por ejemplo, perdón que ya lo interrumpí, y por ejemplo, en pacientes que tienen poca movilidad o que hay que moverlos, de hay que plano ya no se moverlos. pueden mover. No, si se pueden mover, háganle ustedes que hagan ejercicio. Hay ejercicios especiales para las personas que están acostadas. Hay que estarles moviendo los pies, las manos y todo eso. Mi pregunta es, doctor, ¿ellos podrían dormir en una colchoneta de campos pulsantes? Claro que sí. ¿Sí podrían dormir? No Claro, hay, no se de hecho contrapone. nosotros ¿por qué se va a contraponer? Fíjese, doctor, es que me interesa mucho es todo esto. Yo tengo una paciente que tiene tinnitus, es una señora de 85 años, pero tiene ya como unos 8 años con tinnitus y no hay poder humano. El Yo le trigémino aplico luego salió. acupuntura, va con doctores, pero entonces me gustaría Inclusive, tratarla perdón, con esto. ¿Qué me recomienda usted? perdón, inclusive hasta el herpes, que es tan doloroso, si el herpes comienza y empiezan a poner el tratamiento, ya no se desarrolla.
Y si se llegara a desarrollar, muchas veces la neuritis posherpética es más dolorosa. Y nosotros hemos visto que baja sustancialmente el dolor en las personas con herpes. Entonces, hemos visto cosas muy interesantes y el doctor José Eduardo Mandicó, que vino a estudiar con el doctor Soy de Argentina, hicieron un protocolo en el Hospital Parmenio Piñeiro de Buenos Aires con el papilovirus humano. Les hacían el estudio de colposcopía y la prueba de Schiller, y en 20 días o en un mes les sacaban nuevamente los estudios de colposcopía y la prueba de Schiller ya salían negativos. Entonces, les digo que nosotros hemos visto cosas muy interesantes que además no tienen efectos negativos secundarios, que esa es otra de las grandes ventajas, y que tampoco no es invasivo. Entonces, En esta pacientita que tengo con tinnitus, doctor, ¿se recomendaría la colchoneta o algún tipo de, tenemos dos. de Nosotros aparato en cabeza? tenemos el solenoide que se pueden acostar dentro de él, que es de 38 centímetros de diámetro, ¿Sí? y otra vez lo mismo, es inflamación. Por eso viene el problema. Entonces, como el campo magnético es antiinflamatorio y mejora la bomba de sodio y de potasio, y obviamente se acelera con la dieta baja en sodio y alta en potasio, pues el resultado es extraordinario. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctor. Con mucho gusto. No, digo, mejor yo prefiero que me hagan la pregunta porque yo no puedo accesar a los comentarios o a las preguntas. Si me pueden ustedes preguntar, abran su micrófono y les digo que la idea es que yo les vaya diciendo, de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado, cuáles han sido los resultados. Obviamente no en todas las enfermedades porque la medicina pues, es muy amplia, pero pues, yo creo que tenemos una ya muy buena experiencia en diferentes patologías. Buenos días, ingeniero. Gracias. Pues Dígame. aquí otra vez saludándolo Ah, qué bueno. y escuchándolo para seguirme retroalimentando de Eso usted. es bueno. Yo también lo hago. Sí, sí, así es una retroalimentación entre ambas partes, ¿verdad? Claro, porque sus preguntas y todo eso a mí me retroalimenta. Claro. Pues un gusto tenerlo otra vez. Muchas gracias y Hasta seguimos. luego, doctor. No, con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos ahí unas preguntas en el chat pendientes, doctor. Una de ellas es de Raúl Álvarez. Ujú. Dice, para un mantenimiento general, ¿de qué manera a manera de prevención, con qué frecuencia se recomienda una terapia con campos magnéticos electromagnéticos? Y Berta, aprovechando, pregunta, ¿los pacientes diabéticos deben, aparte de hacer ejercicio, se recuperan con este tratamiento o dormir en una colchoneta? Creo que eso también tenía que ver con el tema Ok, anterior, pero les voy, como prevención, les según voy a dar Raúl. los dos y espero que la misma respuesta para los dos. Otra vez, necesitamos activar el metabolismo. La diabetes, el problema es de que no se quema el azúcar. Y no se quema el azúcar porque no hay una buena oxigenación otra vez. Les voy a dar la experiencia que tuve cuando el doctor Sodi ya estaba muy mal. Él fue diabético desde los 48 años. Y todos los días se ponía la insulina. Todos los días. ¿Sí? Y entonces, cuando enfermó, ya estaba muy mal. El doctor José Ponce de León, que había sido alumno de él, le sugirió la dieta. Y la hacía el doctor porque, como ya había muerto la esposa, y los hijos luego no tenían tiempo para ir a verlo por sus actividades, pues luego yo me subía a comer con él y si hacía correctamente bien la dieta. Entonces un día, platicando con su hija, con la mayor Marcela, le dijo que, le dice, no sé qué tenga ahora porque me estoy mareando mucho. Y entonces Marcela le contesta, ¿te sigues poniendo la insulina? El doctor le dijo, sí. Y le refuta a Marcela. Le dice, no siempre que das tus conferencias o tus cursos
siempre hablas de que cuando se baja el sodio, mejora la oxigenación y eso hace que se queme correctamente bien el azúcar o casi correctamente bien el azúcar. Y se quedó callado el doctor. Entonces, ya no se inyectaba la insulina, se le sacaba todos los días la glicemia para ver cómo estaba, y ya sin la insulina, con la pura dieta, estaba entre 100 y 110. Es decir, el organismo tiene la maravillosa propiedad de que cuando él, lo que comentaba el doctor Sol, no hay mejor médico que el cuerpo humano. Nada más denle lo necesario y el organismo va a hacer su trabajo maravillosamente. Le damos, en el Politécnico hicieron un protocolo con los campos magnéticos versus la acupuntura. Bueno, otra, para no estar atacando ni vayan a pensar que yo estoy atacando nada, hicieron un protocolo con otra terapia y el campo magnético mejoraba mucho a los pacientes de la diabetes. Sobre todo, ya hay trabajos que avalan que los campos magnéticos pulsantes ayudan a la regeneración del nervio. Para los pacientes que tienen neuropatías o tienen problemas de pie diabético, también los empieza a mejorar porque otra de las características que tienen los campos magnéticos pulsantes es que ayudan a la angiogénesis y ayudan a la formación de piel nuevamente. Las úlceras de tipo varicoso las cerraba el campo electromagnético. Entonces, por eso les digo, es un tratamiento que ya ha mostrado muchas bondades y sin efectos negativos secundarios. Así que por eso les digo, hay que hacer un buen tratamiento y les voy a dar ahorita, si ustedes me lo permiten o si quieren, porque ya pasó la hora, pero yo les puedo explicar ahorita la dieta para que la gente que la necesite o que la quiera hacer con mucho gusto, yo se las puedo explicar, pero eso necesitamos preguntarle a nuestros amigos de Caspro, que si puedo seguirles o ya paramos hasta aquí. No, pues síganle. Bueno, ahí les va la dieta. En el caso muy particular de la dieta, baja en sodio y alta en potasio, la dieta de base, es decir, sin nada de lo que es la sal, tiene 360 miligramos de sodio y 4.600 de potasio. Perdón, de 3.600 a 4.000 de potasio. Entonces, es muy baja en sodio y muy alta en potasio. ¿Sí? Para las personas que tienen hipertensión, que ahorita como comentamos que también les ayuda mucho a mejorar el azúcar, entonces, y no nomás eso, les ayuda para muchas cosas. Los campos magnéticos, la gran diferencia que existe es que ayuda a la regeneración de huesos y otras cosas, la piel y otras cosas. Entonces, por eso nosotros sugerimos obviamente la dieta baja en sodio y alta en potasio, las soluciones polarizantes o aumentar las cantidades de potasio y de magnesio, y obviamente usar los campos magnéticos pulsantes. Los campos magnéticos pulsantes hasta la fecha se siguen utilizando en la UNAM, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología. Siguen haciendo experimentos de diferentes índoles y están dando muy buenos resultados. Les insisto, el doctor René Drucker-Collin utilizó a nivel experimental durante 20 años. Porque si no se acuerdan del doctor René Drucker-Collin, el doctor René Drucker-Collin era uno de los principales investigadores en el Parkinson. Inclusive por ahí hacían un trasplante de células para mejorar el paciente de Parkinson. Y sin embargo, vino inclusive Casus Clay, que tenía Parkinson, y cuando le hicieron el trasplante de las células, no obtuvieron ningún resultado. Pues obviamente, al no tener resultados, el doctor empezó a buscar alternativas de la metodología y dio con los campos magnéticos pulsantes. Y entonces, pues el hombre, pues lo mismo que el doctor Sodi tuvo 3 doctorados honoris causa, era miembro de diferentes
sociedades, era miembro honorario de más de 30 sociedades en el mundo de cardiología. Y a mí me impresionaba, que les digo que tuve la oportunidad de salir con él a todas partes del mundo, y me quedaba impresionado que los médicos conocían los trabajos, aún los últimos trabajos que nosotros estábamos haciendo sobre los campos magnéticos. Era impresionante que ya sabían qué es lo que estábamos haciendo. De hecho, nosotros cuando iniciamos con el aparato de mayor intensidad, lo empezamos a utilizar en problemas de cáncer y veíamos que los huesos metastásicos empezaban a crecer. Fíjense ustedes. Y ahí están las fotografías, se comenzaban a rehacer. Y el paciente empezaba a mejorar, y se le ayudaba mucho con el tratamiento. Inclusive ya venía gente de Estados Unidos a que se le tratara. Y bueno, pues los resultados, sigo insistiendo, están en el libro que el doctor Sodi escribió, que se llama Lo que he descubierto en el tejido canceroso, donde ahí se ven las radiografías, el antes y el después, y el paciente cómo se le iba ayudando. Con esto quiere decir que pues nosotros ya tenemos mucha experiencia en muchos aspectos, y obviamente pues seguimos trabajando, e inclusive lo último que hicimos fue que, como nosotros ya sabíamos que el campo magnético ayuda a la formación de hueso y de tejido o de piel, también nosotros veíamos que, por ejemplo, en el caso muy particular de un niño con paladar hendido, ¿verdad? Eh, el niño traía doble lesión, ¿verdad? Le llegaba hasta arriba de las fosas nasales, y la mamá muy joven ya había consultado a dos especialistas y le habían dicho que el niño no iba a sobrevivir mucho tiempo, porque pues, no iba a poder tragar. Entonces, no hace efecto negativo secundario hacia los productos o hacia los niños. En caso de que la gente, cuando ya le interese tener el aparato, lo pueda hacer, pues siempre hay que darle la responsiva que se las firme el paciente, ¿verdad? Para que les den el permiso de tratarlos. No tiene efecto negativo secundario, sigo insistiendo. Aunque tampoco en el marcapaso, sin embargo, nosotros, tanto en el embarazo como en las personas con marcapaso, no lo sugerimos, porque pudiera llegar a suceder algo y entonces nos van a nos van a echar la culpa a ustedes o a nosotros. Entonces nosotros sugerimos que cuando se traten niños, le den la responsiva, que se las firme. Sigo insistiendo, no tiene efecto negativo secundario, para cubrirse desde el punto de vista legal. Entonces, un amigo que está en Monterrey era el tratante de la mamá y del niño, y entonces le sugirió el tratamiento y la señora lo aceptó. Se le empezó a dar el tratamiento, la señora ya tenía 8 meses de embarazo, se le dio nada más un solo mes de campo magnético, y se empezó a ver que cuando nace el niño, ya la doble lesión la tenía casi a nivel de donde está el labio. Ya se le había cerrado casi todo y había formado el hueso. Entonces el niño tuvo la oportunidad, bueno, gracias a Dios tuvo la oportunidad de que pudo vivir, porque ya no le hicieron una cirugía muy pequeña para cerrar un poquito más el labio, pero fue ya mínima la cirugía. Entonces a lo mejor nosotros pensamos que si se le diera el tratamiento un poquito más tiempo, yo sé que de acuerdo o a lo que conozco, después del sexto mes ya no hay problema para el producto, para que se le ponga algún tipo de tratamiento. Pues a lo mejor hubiera pasado que se le hubiera cerrado completamente al niño el labio porino y hubiera no necesitado posiblemente la cirugía. Entonces, hasta ahorita hemos visto cosas muy interesantes, cosas que sigo insistiendo que no se han, pues de alguna forma, enfermedades que se supone que no funcionara, como había también un médico con distonía de torsión, siendo médico,
y con posibilidades estaba moviendo la cabeza. Se le empezó a dar el tratamiento y se le quitó. Y ya había ido a muchas partes. Entonces él pensaba que la dieta nada más era una vacilada y la empezó a violar. Y le regresó la distancia de torsión. Empezó a hacer nuevamente la dieta, se le puso nuevamente el campo magnético y la solución polarizante, y se le volvió a quitar completamente. Entonces él entendió que efectivamente la dieta juega un papel muy importante. Y aquí nosotros estamos demostrando lo que decía el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, Oiga, doctor, perdón sí, que lo interrumpa. Esto que nos comenta de la dieta de bajo en sodio y alto en potasio, ¿se puede adquirir con los alimentos o sí, tiene que ser tomado? no, a O sea, ver, tiene que ser como un suplemento. no, yo les dije que es una dieta. Si les hubiera dicho a ustedes que era algo tomado, usted tendría razón, pero son en los alimentos. Todos los alimentos que tienen una gran cantidad de sodio son los alimentos industrializados, ¿sí? Es decir, todos los alimentos que vienen con paquete o en envase. El paciente puede comer todos los alimentos de la naturaleza, frijoles, garbanzos, eh, pues todo lo que está dentro de la naturaleza, ¿sí? Fíjense ustedes lo interesante que es la naturaleza, otra vez, perdón la redundancia, pero los alimentos naturales tienen una gran cantidad de potasio y de magnesio y una cantidad mínima de sodio. Y todo lo contrario, los alimentos que están procesados, como les meten cantidades excesivas de conservadores que están hechos a base de sodio, entonces pues obviamente están prohibidos los alimentos industrializados. Entonces, generalmente la dieta se hace de la siguiente forma. No hay que adicionar a los alimentos, tienen que hacerse sin sal y sin sazonador, ¿sí? Porque el 99% de los sazonadores están hechos a base de sal. Y entonces tienen una poca proporción en lo que son hierbas de olor, aceites y otras cosas. Entonces está prohibido, ¿sí? Y fíjense ustedes lo interesante entre lo que se le da a la dieta, que es entre gramo, gramo y medio al paciente en 24 horas o en el día, ¿verdad? A lo que se debe de consumir normalmente la sal, que son 3 a 5 gramos. Es decir, existe 1,5 gramos de diferencia entre que se coma bien y que se coma mal. Obviamente, cuando ya se viola más la dieta, pues ya tiene mayor cantidad de sal que se está consumiendo en el día. Y sigo insistiendo, de acuerdo a lo que decía el doctor, eran entre 20 y 22 gramos de sal los que se consumen en el día. Obviamente, la mayoría de los pacientes que están tomando medicamentos, ninguno le hace porque lo están inhibiendo con el exceso de sodio. Y generalmente el doctor lo que hacía generalmente era quitar todos los medicamentos. Activando el metabolismo, el organismo es tan maravilloso que solito se puede autorregenerar cuando ustedes empiezan a mejorar esa diferencia de potencial, porque se empieza a hacer mayor cantidad de ATP. Y en la prueba de Schiller ustedes saben que generalmente lo que se hace es ponerle yodo y se pone de color marrón si está el virus y de color negro cuando ya mejora o no está el virus. Entonces, cuando estaba el papilovirus, se ponía la prueba de Schiller y se ponía de color marrón. Conforme iba mejorando el paciente del papilovirus, se iba poniendo de color negro, queriendo decir que efectivamente el tratamiento nos ayuda a la formación de ATP, de energía, porque eso es glucógeno, lo que se está teniendo.
y el glucógeno es rico en ADP. Entonces, por eso les digo que tenemos muchas cosas que pueden avalar todo lo que estamos diciendo. Y obviamente, pues ahí están los libros de electrocardiografía que el doctor Soy escribió. Entonces, sigo con lo que es la dieta. Oiga, Entonces, ingeniero, perdón. ¿Y en pacientes con Alzheimer, les ayuda? pues de acuerdo al doctor Isaac Túnez y Álvaro Pascual Leones, y yo no le puedo decir con tanta certeza porque nosotros no vimos pacientes con este problema, porque nos dedicamos a otra cosa. Pero en el libro que habla Álvaro Pascual Leone y Isaac Túnez Uñana, hablan que sí les ayuda mucho a los pacientes. ¿Sí? Y no nada más de eso, ayuda a la formación de melatonina también en el campo magnético. Con esto quiero decir que la mayoría de las personas que generalmente están vigilantes por sus actividades o por tener el celular cerca de la cama, ustedes no sienten las ondas, pero se siguen generando. Entonces, muchas veces es como si estuviéramos despiertos. Y muchas veces mucha gente, no decir la mayoría, pero mucha gente trabaja en la noche y obviamente la melatonina se hace en la fase oscura. Precisamente por eso, los que somos católicos, pues decimos que pues para eso se hizo el día y la noche. La noche es para descansar. Y obviamente la fase oscura es la que nos ayuda a la formación de la melatonina. Por eso se le sugiere a las personas que las ventanas estén bien cerradas y pongan eh, pues lo que son las persianas o cortinas para que estén en oscuros y se pueda formar mejor la melatonina. Pero la melatonina no más es para dormir. Tiene efectos muy importantes también para lo que es la piel y otras cosas. Esa conferencia, porque yo iba a dar luego la plática de campos magnéticos pulsantes a la Universidad de Alcalá de Henares, y ahí hay también un doctor fisiólogo, el doctor Tresguerres, y hablaba mucho de la melatonina y además nos mostraba por medio de imágenes cómo iba mejorando con la melatonina el paciente. Y él decía que se necesitan mínimo 8 horas de sueño. Que cuando la persona tiene menos descanso, sobre todo para dormir, si ustedes se han fijado, se va avejentando más, porque tiene efecto negativo muy importante cuando no se duermen las 8 horas. Y Oiga, también, doctor, antes de que se acabe esta charla tan interesante, es que me están viniendo ahorita mis pacientitos que yo tengo, pues, y tengo ahorita unos niños que tienen hiperactividad. Incluso hay uno que tiene 7 años, que ya se le pidió a la mami que lo llevara con el pediatra neurólogo para que le diera una pastillita. sí, Incluso ayer pero la yo lo, pastilla muchas veces tiene efecto secundario negativo. sí, ayer lo vi y ahorita estoy pensando en él. Y ¿Este lo mismo, tratamiento le puede perdón, ayudar? claro, y lo mismo para los niños obesos, lo mismo, porque dicen que se da por un proceso inflamatorio. En lugar de bajarle las cantidades de sal, les quieren dar antiinflamatorios que tienen efectos también negativos. Es, Ingeniero, y una pregunta afuera de esto, ¿los famosos desintoxicantes iónicos pueden afectar el campo magnético o la persona no debe de recibirlos o hacerlos? yo no sé cuál sea la acción, digo, entiendo lo del iónicos, pero no sé cómo se forme o cuál sería la acción o para qué lo utilice. No sé. Digo, hay cosas que no conozco, no puedo opinar, pero de acuerdo a lo que yo sé, los iones son muy importantes, sobre todo en las personas. Leí por ahí un librito muy interesante sobre los iones, ahorita que está hablando usted, pero no, yo no he sabido que hay algún aparato eso para formarlo, no sé.
Pero lo que sí le puedo decir es de que los iones son importantes también porque se supone que cuando hay bruma o hay algún tipo de cambio en el clima, también las personas empiezan a tener efectos negativos secundarios. Y algunas personas les sugieren que se caminen descalzos en la tierra precisamente para descargarse, y en ese aspecto serían lo que predomina generalmente son los iones. Entonces, pues sí, es que todo es electricidad, todo. Y nosotros en el organismo, ya les dije hace un rato que en el caso muy particular del corazón, tiene menos 90 milivoltios, en el caso muy particular de las neuronas, tiene menos 70 milivoltios, en el caso del hígado, también tiene un voltaje, lo mismo que tiene voltaje el hueso, que son de menos 4 milivoltios. Entonces, todo es diferencia de potencial o voltaje. Y ese voltaje se hace directamente cuando hay una buena alimentación. Y cuando hay una mala alimentación, empieza a bajar esa diferencia de potencial. Tan es así que les digo que el doctor Roberto Becker, que escribió este libro que se llama The Body Electric, ortopedista, y también fue una persona que fue nominada al Premio Nobel de Medicina, hizo cosas muy interesantes. Yo pensaba que yo sabía mucho de magnetoterapia, y siempre me negaba a leer ese librito que se llama The Body Electric, y después empecé a buscar sus artículos y encontré unas cosas impresionantes. Él decía, ¿por qué muchas veces hay pseudoartrosis en el hueso? La pseudoartrosis es cuando hay una fractura y después de cierto tiempo en el cual debe de mejorar el hueso, pues simplemente no se hace el callo óseo. Entonces pueden pasar años y no se forma el callo óseo, ¿sí? El campo magnético, aún habiendo pseudoartrosis, llega a formar nuevamente el callo óseo, el paciente se cura. Fíjense. Y entonces este ortopedista decía, bueno, ¿por qué en el caso muy particular de la lagartija o de la salamandra, sí se puede autorregenerar la cola de la salamandra o la de la lagartija o la pata que le quite? ¿Por qué? Y nosotros no. Dentro de lo que yo sé, el que tiene mejor forma de autorregenerarse es el hígado, de acuerdo a lo que yo sé. Pero bueno, aquí hablaban de que se les quitaba un miembro a la rata o a la rana o a la salamandra. Y la salamandra pues es capaz de autorregenerar, vuelve otra vez a salir la pata. En el caso de la lagartija, vuelve a salir otra vez la cola. ¿Por qué? Entonces empezaron a hacer un estudio muy importante de que empezaron a medir por medio de electrodos la diferencia de potencial y se dieron cuenta que todo es eléctrico y que todo tiene polaridad. Y generalmente la polaridad va en la columna vertebral, ¿sí? Las extremidades tienen su energía negativa y lo que es la parte de la columna es positiva. Y así todo, es energía eléctrica. Entonces, haciendo más estudios, se dieron cuenta que la salamandra o la lagartija se autorregeneran porque tienen electricidad negativa. Y lo que es el hombre, lo que es la rata, pues no tenemos esa propiedad. Y entonces, para ver si efectivamente era la electricidad la que jugaba un papel muy importante para la autorregeneración, como yo se lo he estado diciendo ahorita, que nosotros, si mejoramos el electrocardiograma, es porque está mejorando la diferencia de potencial o voltaje en el sistema, ya sea en el corazón, en el hueso o donde ustedes quieran. Se está mejorando esa diferencia de potencial o ese voltaje.
Entonces, lo que hacían, un experimento muy interesante en la rata es que le quitaban el miembro, de esta parte que daba el blastema, que además se empieza solito, la parte de la herida, se empieza a autorregenerar por medio del potasio. Fíjense ustedes, para que mejore esa diferencia de potencial o ese voltaje. Y entonces, lo que hacían ellos era, cuando se trenzan dos alambres diferentes como la plata y el platino, el hecho de trenzar la plata con el platino unos alambres nos crea una diferencia de potencial o un voltaje. Entonces ponían el alambre ahí en medio de la herida, ¿verdad? Se cicatrizaba más rápido y se empezaba a rehacer otra vez la pata. Con esto quiero decir que efectivamente nosotros vamos por muy buen camino. Si nosotros estamos mejorando esa diferencia de potencial transmembrana en los pacientes, por eso hemos visto que los huesos se rehacen, las heridas vuelven a sanar, el pie diabético empieza a mejorar muchísimo, se empiezan a cerrar también las heridas. Y sigo insistiendo, ya hay trabajos donde se avala que los campos magnéticos pulsantes nos ayudan a la regeneración del nervio. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Y nos ayuda a la formación de células madre cuando hay una buena polarización. Entonces, pues yo por eso nos interesa dar este tipo de pláticas, porque la gente que copia no sabe nada de lo que le estamos platicando. Oye, Y no, doctor, entonces entiendo que para potencializar el efecto de este tratamiento, podríamos darle a nuestro paciente, antes de que se suba a la colchoneta, un vaso de agua hidrogenada o para que haga una conductividad más. la hidrogenada. Yo le estoy hablando del tratamiento que hacemos nosotros, que es la dieta, aumentar las cantidades de potasio y de magnesio y el campo magnético. Por ejemplo, para potencializar el campo, ¿podría tomar agua antes y después del tratamiento o eso no tendría nada que ver? No, nosotros nunca hemos visto eso. Digo, si le quiere dar el agua, adelante, pero nosotros no hemos visto que haya alguna influencia positiva en esos aspectos, si no nosotros ya lo hubiéramos hecho. Ok, gracias, ingeniero, perdón. Sí, no, no se preocupe. Bueno, pues ya les dije que con la dieta seguimos, entonces no hay que dar, luego muchas veces me salgo para explicar, ¿verdad? Pero entonces ya les dije que no hay que tomar los alimentos que están prohibidos. Ninguno, que son los industrializados o los de paquete. Todos los alimentos que están dentro de la naturaleza están permitidos, todos. Y pueden utilizar clavo, orégano, pimienta, todas las hierbas de olor o de sabor que potencien los alimentos lo pueden utilizar. Entonces, el paciente, anteriormente sugería el doctor Sodi que el paciente también podía comer tanto leche como carne. Sin embargo, los nuevos estudios, y creo que tienen razón, hablan que también hay que limitar las cantidades de ingesta tanto de leche como de carne. Entonces, por ahí hay otro librito extraordinario que se llama El estudio de China, en el cual a unas ratas les daban la carne en proporción como las comemos los humanos, y la aflatoxina, que es inductora de cáncer, que la aflatoxina la sacan del maíz cuando ya se está echando a perder. No es el huitlacoche, para que no vayan a pensar que el huitlacoche hace daño, no. Generalmente cuando el maíz o el cacahuate se están echando a perder, sacan una lamita como azul verdosa. Esa es la aflatoxina. Entonces la daban a la rata la aflatoxina para inducirla al cáncer, más la proteína, y veían que se venían los tumores rápidamente. Cuando llegaron a 50 mililitros y 50 gramos de carne, empezaron a ver que aún dándole mayor cantidad de aflatoxina, ya no se venía el cáncer. Con esto quiero decir que efectivamente nosotros somos partícipes de las enfermedades o de la recuperación de la salud.
Por eso muchas veces yo hablo o le pongo a la plática la alimentación o los electrolitos en la génesis, ¿verdad?, de la enfermedad o de la salud. Porque efectivamente, si nosotros mejoramos esa diferencia de potencial, vamos a mejorarnos a nosotros y también al paciente. Y como hace un rato me preguntaron, ¿qué tanto podría ayudar? Pues mucho. Pues imagínense, si les ayudáramos mucho a los pacientes con CA, que no le ayudemos como preventivo a las personas que quieran comer mejor. Entonces, con esto quiero decir que nada más al paciente hay que darle, en caso que apetezca, 50 gramos de carne y 50 mililitros de leche, que lo pueden combinar para hacer café con leche. ¿Sí? Y entonces, ya les dije que pueden tomar cualquier tipo de hierba de olor y de sabor para adicionárselos. Generalmente, el gramo y medio que se le sugiere al paciente en el día, ¿verdad?, para que ustedes tengan una idea más clara, pueden conseguir ustedes los sobrecitos de gramo en donde está, en lo que son los comercios donde se venden los alimentos. Ahí pueden conseguir, no sé si en todos lados se pueda conseguir, no sé, pero ahí venden los sobrecitos de a grano. Entonces tendrían sobrecito y medio que lo pudieran utilizar en el día, que a mí se me hace mucho, porque yo generalmente en la mañana tomo un huevo sin nada de sal y sopa sin nada de sal. Y a mediodía, pues sí como normal, pero en la noche ya nomás tomo fruta. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a seguir mejorando. Yo ya tengo 66 años y gracias a Dios no me duele nada. Entonces, seguimos con la dieta. Si no consiguen estos sobrecitos de a gramo, lo que pueden hacer es comprar una jeringa de insulina, y la jeringa de insulina tiene un tapaémbolo y un tapaúja. El que nosotros vamos a utilizar es el tapaémbolo, ¿sí? Ese tapaémbolo, que es como un dedal transparente, de plástico o semi-transparente, translúcido, por si quieren más correctamente bien el nombre, lleno es gramo y medio, porque lo pesamos. Entonces, ese dedalito hacen una salsa picosa, ¿no? Eso ya depende de quién. O pueden adicionarla, hacer una chimichurri que se hace con hierbas y con aceite. Y ese gramito, o si tienen ustedes otra idea, pues, pueden hacer otra salsa o lo que gusten. Y ese gramo y medio se le vacía a la salsa, ¿verdad? Entonces, a la hora de que el paciente vaya a tomar sus alimentos, lo que hace es ir esparciendo esa salsa en sus alimentos para que no le sepan insípidos. Entonces, están haciendo la dieta, está permitido el gramo y medio, y entonces el paciente empieza a mejorar muy bien. Generalmente el doctor Sodi mandaba a sacar estudios de electrolitos, sodio, potasio, magnesio y calcio. Generalmente el paciente, cuando llegaba entre 144 a 147 de sodio y 4.2 a 4.4 de potasio, generalmente. Entonces, cuando empieza a hacer la dieta, como es alta en potasio y baja en sodio, pues lo que empieza a hacer es empezar a subir el potasio y empezarse a bajar el sodio. Si el paciente empieza a hacer bien el tratamiento y bien la dieta, lo que tiene que hacer es que si la hace bien, va a ir mejorando de todas sus dolencias. Y si ustedes llegaran a querer comprobar si está haciendo bien la dieta o no, generalmente, si es alta en potasio, pues empieza a subir. Lo mejor es llegar a 4.8, ¿verdad?, de lo que es el potasio, y sobre 138, de lo que es el sodio. Y entonces la bomba de sodio y de potasio
empieza a trabajar correctamente bien. Y acuérdense ustedes que la bomba de sodio y de potasio es electrogénica, es decir, la que forma la oxigenación. Porque acuérdense ustedes que en la fosforilación oxidativa, el salto de lo que son los electrones, pues los electrones en última instancia es energía eléctrica. Entonces, va a mejorar la oxigenación de los pacientes. El campo magnético, una de las propiedades principales es de que les va a ayudar también a oxigenar mejor a los pacientes, porque el oxígeno es paramagnético y se va a poder absorber mucho mejor. Por eso los pacientes empiezan a mejorar mucho. ¿Dudas o preguntas? Porque ya es las últimas, ya nos tardamos un poquito más, sino para irnos a descansar un rato. Ingeniero, ¿dónde le podemos localizar? Miren, ahí con la licenciada Paulina tiene mi teléfono y con mucho gusto les da el teléfono, por favor. Gracias. Con mucho gusto. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues entonces, pues espero que haya sido del agrado de ustedes esta pequeña charla. Espero que pues hayamos, o sea, sus expectativas, pues las hayamos cubierto. Y bueno, pues la idea de estas pláticas es de que vamos a dar un curso, taller en el mes de octubre, Sí, en el mes de octubre, del 17 al 19 de octubre. donde se les va a explicar con bioquímica. Miren, muchas veces la gente le tiene pavor a lo que son las ciencias básicas, pero muchas veces se necesita para tener una explicación de las cosas, cómo suceden. Entonces, pues yo les invito a que no les tengan miedo. Además, creo que no doy tan difícil el curso y ahí les mostramos los resultados que se han obtenido y obviamente, pues ya si les interesa a ustedes hacer el tratamiento o ayudar a sus pacientes con el tratamiento, lo van a poder hacer. Entonces, pues no sé, si tienen alguna otra pregunta, si no, pues ya nos vamos. Muchas gracias, ingeniero. Extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Bueno, Preguntas. pues les recordamos que efectivamente vamos a tener el taller, porque va a ser un taller más que nada, de campos magnéticos pulsantes y tratamiento metabólico del 17 al 19 de octubre. Entonces, pueden ir reservando su lugar desde ahorita, van a tener costos preferenciales, obviamente, y también quien esté interesado en adquirir pues el equipo que maneja el ingeniero, pues también lo pueden ver a través de nosotros y ahí les pasamos nuestros teléfonos para contactarnos y pues sobre todo esta parte, ¿no? De aprovechar el taller, aprovechar que estamos a muy buen tiempo, pueden aprovechar la promoción y sobre todo pueden ir haciendo pagos incluso mensuales si ustedes quieren. Entonces, cualquier duda que tengan sobre este tratamiento, sobre el taller, sobre el equipo, no se preocupen, pueden contactarnos aquí en Castro. Y pues nada, solamente agradecerle nuevamente al ingeniero Álvaro Muñoz por haber dado esta charla y pues nos vemos el siguiente mes también. Gracias, ingeniero. Ojalá y les haya gustado y sobre todo ustedes van a ver Mucho que nos se gustó, puede ayudar ingeniero. más. Gracias. Extraordinario. Gracias, ingeniero. Extraordinario. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Saludos a todos. Gracias a todos los que se conectaron y pues buen fin de semana. Saludos. Gracias, Paulina.